damos la bienvenida para que se sienta como en casa. Estamos ahorita de manera virtual, pero el que actúa en poder es el Espíritu Santo. Así que la palabra de Dios tiene poder porque es inspirada por Él. Así que lo que escuche el día de hoy no va a ser por mis palabras, sino porque el Señor es el que hace la obra. Él es el que le va a dar el crecimiento. Pero esta semilla tómela en su corazón, en su espíritu, para que produzca al 100 por 1 lo que hoy el Señor quiere hablarnos. Gracias a Dios porque cada día donde podamos compartir la palabra, no solamente desde un púlpito, sino principalmente en nuestros hogares. Allí es donde comienza el avivamiento. Es en las casas, en la familia, donde nace el avivamiento y el amor por el Señor. Y únicamente en nuestras iglesias y congregaciones reflejamos lo que en nuestra casa hay. Así que enfoquémonos para que el amado habite primeramente en nuestros hogares. Hoy le quiero hablar, le quiero confrontar un poquito en base a lo que la palabra nos indica, para que podamos ser transformados para crecimiento. Porque cuando una palabra o cuando la palabra de Dios se usa solamente para azotar, pues no hay crecimiento, hay heridas. Pero yo creo que cuando el Espíritu Santo habla a través de su palabra, cuando Él usa a quien Él quiere para comunicar un mensaje a tu vida, siempre va a ser con el único propósito de bendecirte, de restaurarte, de moverte de una posición de estancamiento a una dimensión de crecimiento. Y eso solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Así que quiero hoy hablarte, quiero que vayas conmigo a Oseas, el libro de Oseas, capítulo 2, verso 14. Oseas capítulo 2, verso 14. Yo se lo voy a leer en la Reina Valera 1960. Oseas capítulo 2, verso 14. Y vamos a leer el del 14 al 16. Dice: pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, y les daré sus viñas desde ahí, el valle de Acor por puerta de esperanza. Allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Bali. Quiero leerte en la Nueva Traducción Viviente estos mismos versículos, pero vamos a leer el 14 y el 16. En la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Al llegar ese día, el verso 16, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Fíjese cómo dice esta parte: la llevaré al desierto y le hablaré tiernamente. Visto desde esta perspectiva lo que el Señor nos habla, tu desierto jamás se volvió tan esperanzador como en este momento. Porque cuando el Señor te lleva a un lugar donde aparentemente estás solo o sola, es cuando más acompañada y acompañado en realidad estás. Porque es con el mismo Señor el que vamos a tener un encuentro. Fíjese esta parte: el propósito de cuando Dios te lleva al desierto no es el abandono, sino de encontrarte con Él mismo y escuchar directamente su voz. En el desierto transicionas, como dice el verso 16, de decirle mi Señor a decirle esposo mío. Hoy hay una gran diferencia y quiero hablarte de esta diferencia. La iglesia sierva es aquella que se conforma solamente, la que dice mi Señor. Esa es la esposa sierva. Alguien que le dice mi Señor en la Biblia es un esclavo, un siervo. Y la Biblia dice que mientras el hijo es heredero, el hijo del rey, en nada difiere de siervo, del esclavo. Es su señor, porque mientras esté inmaduro, solamente hace lo que le piden.
solamente hace lo que le corresponde, y la iglesia sierva es la que dice: sí, mi Señor, pero está únicamente enfocada a funcionar en lo que le corresponde y en lo que sabe, en lo que se siente cómodo. La iglesia sierva es aquella que solo se conforma con cumplir de acuerdo a lo estipulado en el círculo de siervos del cual se rodea. Es decir, solamente cumplimos, no importa si lo hago de buena manera o mala manera, yo cumplo, aquí está. Seguían por sus propias reglas, desenfocados realmente de la honra. Una cosa es servir y otra cosa es honrar. Mientras que la iglesia esposa es la que dice: sí, amado mío, esposo mío, como lo dice Oseas. La iglesia esposa intima con el amado, conoce a profundidad el corazón de su esposo. Por lo tanto, esta iglesia esposa no hace las cosas por costumbre, tradición o conveniencia, sino que lo hace por amor, a causa de la revelación del corazón por la intimidad con su esposo. Se enfoca en honrar más que en solo servir. Cada propósito del Señor en medio de un desierto nos lleva a encontrarnos únicamente con Él. Cuando de pronto tu enfoque se está acostumbrando al mover, aunque Dios te haya puesto ahí, pero llega un punto en que, mire, las personas nos acomodamos tan rápidamente cuando encontramos un modus operandi. Cuando ya le encontramos de manera y decir: no, pues ya, aquí lo voy a hacer. Ya te confías, nos confiamos en nuestro modo de hacerlo. Confiamos en nuestra capacidad, fuerza. Aunque sea Dios el que te haya colocado en un lugar, de pronto encontramos la manera de cómo sea más cómodo para nosotros. Pero cuando el Espíritu de Dios te habla y te manda a un lugar, o te da un ministerio, te da un llamado, no es solamente para que te acomodes a cómo los manejes, sino que en todo momento la dependencia sea con el Señor y no de tus propias fuerzas. Podemos seguir avanzando en base a los dones que Dios nos ha dado, pero jamás confiemos en que solo porque estamos funcionando no quiere decir que estemos siendo aprobados. Dios nos llama a una completa dependencia de su presencia. En todo momento, sea el título que tú tengas, sea la iglesia más grande que tú dirijas, sea el ministerio más reconocido que tengas, seas conocido o no, todos dependemos del Espíritu Santo en cualquier área de nuestra vida. Dice la palabra: el que crea está firme, mire que no caiga. Todos nosotros estamos expuestos a tropezar, pero cuando dependemos del Espíritu Santo y aún nuestras debilidades no las escondemos, sino que las llevamos a Él, entonces tu camino es firme, porque no estás confiando en ti, sino en el Señor. Tenemos que pasar de la esposa sierva, la iglesia sierva, la que no, pues hoy es domingo, hay que hacer las cosas, hoy toca un servicio, un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración. En tu casa ahorita que nos estás escuchando, no, pues es la hora donde transmiten, bueno, vamos a escuchar y está bien. No solamente que estés aquí participando de la transmisión, sino que cada vez que escuches la palabra de Dios, la atesores de tal manera que sea un alimento, que tu espíritu lo digiera con tanta pasión. Dice la palabra: va a llegar el tiempo en que muchos tendrán comezón de escuchar la palabra y no la van a encontrar. No va a encontrar a nadie que esté diciendo un mensaje de esperanza. En aquel tiempo, cuando Cristo venga por su pueblo, no va a haber nadie, no va a estar la presencia para que la gente tenga una oportunidad de arrepentimiento. Este es el tiempo que Dios nos está dando. Este es el tiempo que el Señor nos está permitiendo. Hoy hay un nuevo día, una nueva misericordia cada mañana, para que la tomes y puedas reivindicar tus decisiones, puedas alinearte a la voluntad del Señor. Tenemos que pasar de esa iglesia sierva que está acostumbrada a hacer solamente lo que tiene que hacer, lo que le piden, y está enfocada solamente en cumplir para aparentar que ya lo hice, pero el corazón está muy alejado de lo que realmente está haciendo. Si se trata solamente de servir, podemos contratar a muchas personas y como le estamos dando un sueldo, lo va a hacer de lo mejor posible.
Pero aquí no se trata de servir para recibir, sino se trata de honrar por amor y gratitud a Dios, y la recompensa viene de Él. Hay muchos que, poniendo su expectativa en el hombre, dejaron de servir con esa pasión. Dejaron de honrar en su servicio y solamente se conformaron en servir. Que nada ni nadie te haga perder tu esencia. El diablo va a buscar en todo momento truncar la manera en cómo hace las cosas. Por eso la palabra nos indica: todo lo que hagan, háganlo para la gloria de ¿quién? Para el Señor y no para los hombres. Hay muchos que por heridas de familia, de persona, hermanos en Cristo, entraron con una pasión e injundia de hacer las cosas para el Señor con su mejor intención. Servían, aconsejaban, ayudaban, pero oh sorpresa, de pronto a los que ayudaste o en algún momento aconsejaste, simplemente te dieron la espalda y hoy murmuran de ti. Pero eso no debe ser razón para que tu esencia disminuya en la manera como haces las cosas para el Señor. Porque puede ser que a lo mejor a quien ayudaste hoy simplemente te doy la espalda, pero tu esencia no es negociable, porque no depende del hombre sino del Espíritu Santo en ti. Nosotros no honramos porque la persona se lo merezca, honramos porque Dios mismo es el que nos pone a nosotros el querer como el hacer, para que Él se glorifique en nuestras vidas. No importa si recibes o no en la misma manera que das. Sin embargo, el Señor, cuando pone ciertas personas a lo mejor no agradables a tu alma, no dejan de ser instrumento para tu propio crecimiento en madurez y que tu esencia no sea tocada. Nunca caigas en el error de que, bueno, ya solamente voy a hacer por encimita porque nadie me toma en cuenta. Hay alguien que no duerme, hay alguien que no descansa y sus ojos están día y noche en nuestro corazón, y es el mismo Señor el que nos permite llevar hasta el mismo desierto. Como dice Oseas, dice: la llevaré al desierto y le hablaré tiernamente. El desierto es el lugar más poderoso para ser transformados, porque es ahí donde la mentalidad de esclavitud tiene que ser transicionada a una mentalidad de entendimiento, de libertad, porque solo el Espíritu Santo puede darnos esa libertad. ¿Cómo estamos haciendo el día de hoy las cosas? ¿Estamos haciendo ya las cosas para Dios por costumbre, por tradición? Oro porque me toca tiempo de orar, alabo porque es el tiempo que tiene que ser de adoración, de alabanza, hago las cosas, sirvo a la gente para que no digan que no los ayudé. ¿Cuál es la esencia con la cual tú estás haciendo las cosas? No para la gente, sino para Dios. ¿Cuál es esa intención en el corazón por la cual hoy estás funcionando solamente, estás sirviendo solamente, en vez de honrar? Bendito desierto que te despojará de ti mismo y te llenará de él. En el desierto prácticamente esa es la función, despojarte de ti. ¿Cuál es lo contrario a alabar? Quejar. Es muy fácil cuando estamos sufriendo en medio de una situación y lo primero es: ¿por qué, Señor? ¿Por qué permites esto en mí? Y lo vemos como un castigo, cuando en realidad es una demostración, según Oseas, del amor del Señor. Wow, qué cambio de perspectiva. Como que el desierto es una demostración del amor, y uno puede decir: Señor, ya no me ames tanto, porque ustedes tienen el agua hasta el cuello. Y uno puede decir: ay, pero ¿cómo es posible? Es contrario, ¿cómo? Sí, precisamente tu razonamiento no tiene la capacidad de ver los misterios que el amor de Dios tiene guardado para ti.
en los misterios del Señor. Dice el mismo: mis pensamientos son más altos que los de ustedes. No van a comprender, por más que les quiera enseñar, por más que les muestren, no lo van a comprender. ¿Cómo vas a comprender que alguien tuvo que bajar por amor, dejarse azotar, dejarse torturar, solamente para que tú y yo el día de hoy tengamos una oportunidad de acercarnos al Padre? Porque nuestro pecado jamás lo hubiese permitido, y Él tuvo que tomar un lugar que tú y yo debíamos de estar. Es incomprensible. Si quieres entender el amor del Señor, lo más alto que puedes entender acerca del amor del Señor, mira la cruz. Más allá no vas a comprender. Por eso cuando dice Oseas: la llevaré al desierto y le hablaré tiernamente. Cuando pasamos situaciones, lo primero que queremos es un milagro. Sácame de aquí, muéveme de aquí, Señor, manda a tus ángeles. Y en el desierto no va a haber ángeles. Va a estar el mismo Señor juntamente contigo. Porque el desierto no es para que veas milagros, es para que contemples la presencia del Señor, despojándote de las voces que te desvían, las presiones, las situaciones. Ese bendito desierto es únicamente para encontrarnos con el Señor. Jesús mismo dice que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto, y durante 40 días estuvo ahí. Y fue tentado 3 veces. En esa tentación vino el diablo. Oye, pero ¿cómo no dijiste que en el desierto iba a estar la presencia de Dios solamente? Exactamente. Pero cuando Dios te está despojando de ti mismo, comienza a brotar lo que en tu corazón hay. Y si ahorita tu desierto es en base a la economía o enfermedad, el propósito del desierto es precisamente para que conozcas directamente de la fuente de provisión el poder que tú necesitas como respuesta a tu situación. Dios no va a responderte en base a lo que tú le pides, sino en base a lo que realmente necesitas para que se cumpla su voluntad en tu vida. Hay muchas situaciones que el Señor nos va a hacer pasar, pero tenemos que cuidar de que en ese proceso, en ese desierto donde vamos a encontrarnos con Él y escuchar su voz, no quieras tomar atajos. Tendemos a querer tomar atajos porque no queremos esperar lo que el Señor ya preparó para nosotros. ¿Qué pasa cuando por desesperación comenzamos a hacer algo que aparenta ser de Dios, pero te conviene nada más a ti? Y en tu desesperación, en la presión de la situación, dice: no, pues el desierto lo veo muy largo, déjame voy un atajo, mira ahí se ve un oasis. Ahí te desvías. Te voy a decir algo, un extracto de la palabra de Dios que me impresionó mucho. Quiero que vayas conmigo a primer libro de Reyes, capítulo 13. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Primer libro de Reyes, capítulo 13, y vamos a leer a partir del verso 1. Dice así: por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel, y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó. Perdón, es el capítulo 12 primero, me salté hasta el 13. Es el capítulo 12, verso 19. Vamos un capítulo atrás. Capítulo 12, verso 19. Dice: hasta el día de hoy las tribus del norte de Israel se han negado a ser gobernadas por un descendiente de David. Cuando los israelitas supieron que Jeroboam había regresado de Egipto, convocaron a una asamblea y lo nombraron rey de todo Israel. Así que solo la tribu de Judá permaneció fiel a la familia de David. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, movilizó a los hombres de Judá y a la tribu de Benjamín 180,000 guerreros selectos para pelear contra los hombres de Israel y recuperar el reino. Ahora bien, Dios le dijo a Semaías, hombre de Dios: diles a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá,
y también a toda la gente de Judá y de Benjamín y de todo el resto del pueblo: esto dice el Señor, no peleen contra sus parientes los israelitas, regrese cada uno a su casa, porque lo que ha sucedido es obra mía. Entonces ellos obedecieron el mensaje del Señor, y cada uno volvió a su casa, tal como el Señor había ordenado. Pausa. Qué interesante es cuando pensamos que esa situación aparentemente es del diablo y queremos defendernos en nuestras fuerzas, pero viene la voz de Dios: hey, tranquilos, no estén peleando entre ustedes. Esto que está sucediendo, yo lo permití. Y uno, ¿qué? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo que esta enfermedad? ¿Cómo que esta escasez? ¿Cómo que esta falta de trabajo? ¿Cómo que esta situación en mi familia? Porque hay situaciones que Dios va a permitir para que se salgan de tus manos, para que Él se lleve la gloria. Porque si fuera por ti, ¿dónde estaría el poder de Dios? Si fuera por tu experiencia y tu conocimiento, ¿dónde actuaría el poder de Dios? Tiene que llevarte al desierto, despojarte de todo y hacerte ver que tú ya no puedes hacer nada y que solo tienes que esperar en su poder. Ese es el propósito, que veas que las situaciones que les acontecen a los hijos de Dios, todas las cosas les sobran ¿para qué? Para bien. Fíjese el verso 25. Le estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem, en la región montañosa de Efraín, la que llegó a ser su capital. Tiempo después también fortificó la ciudad de Peniel. Jeroboam pensó: si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá, y a mí me matarán, y a él lo nombrarán rey en mi lugar. Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. Fíjese qué consejeros tenía esta persona. Hizo 2 becerros de oro. Después dijo a la gente: para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel, y al otro lo puso en Dan, es decir, en ambos extremos de su reino. Esto llegó a ser un gran pecado, porque la gente rendía culto a ídolos y viajaba hasta Dan, al norte, para rendir culto al becerro que estaba allí. Además, Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes de entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví. También instituyó un festival religioso en Betel, que celebraba el día 15 del 8º mes, y que era una imitación, diga conmigo, imitación, del festival de las enramadas de Judá. Allí en Betel, Jeroboam ofrecía sacrificios a los becerros que había hecho y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así que el día 15 del 8º mes, una fecha que él mismo había designado, Jeroboam ofreció sacrificios sobre el altar de Betel. Él instituyó un festival religioso para Israel y subió al altar a quemar incienso. Fíjese esta parte. Viene Jeroboam, primero había recibido una palabra de un profeta. Le dijo: Dios te había escogido, y si te mantienes en su voluntad, Él te va a dar 10 tribus de Israel. Usted lee en el capítulo anterior, en los versículos. Y Jeroboam dijo: no, sí, está bien, le van a quitar el reinado a Roboam, y yo voy a reinar. Pero cuando él empezó a ver, porque Roboam hizo caso, Roboam ya quería pelear contra Jeroboam, vino la palabra de Dios: no pelees, esto es obra mía. Y Roboam dijo: ok, y se regresaron. Pero cuando Jeroboam, a pesar de él tener la promesa de Dios, él dijo: no, si Roboam va a regresar, la gente va a empezar a ir al mismo templo a adorar a Dios hasta Jerusalén. Mejor, para que la gente no se vaya, voy a comenzar mi reinado desde ahorita. Él tenía una promesa de reinar, pero ¿qué pasó? Se adelantó. Llevado por la presión de que la gente se le iba a ir y le iban a quitar su poder de reinar sobre ellos, dijo: aquí en las montañas de Efraín, aquí voy a fortificar un templo en la ciudad de Peniel. Voy a hacer un templo igual que lo que se hace allá en Jerusalén.
¿Y qué dijo? Fíjese cómo le llegó a la gente. Por eso le digo, nosotros somos muy dados a acomodarnos a lo que sea cómodo, mientras sean atajos que no me lleven todo el desierto, mejor. Y llega el verso, fíjese el verso 27: cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales a Roboam, y a mí me matarán y lo nombrarán rey en mi lugar. La gente inmadura, con hambre de poder, va a hacer lo que sea con tal de obtener un lugar donde sea visto. Aquí estaba usando, fíjese esta parte, usó el nombre de Dios, usó tantas cosas, porque lo que tenía miedo era que lo mataran y que no lo nombraran rey. Su única preocupación era de que es que me habló por un profeta. Sí, Dios le habló por un profeta, Jeroboam, pero el problema es que él quiso hacer sus cosas a su manera. Cuando queremos tomar atajos en el desierto, nos vamos a meter en tantas broncas que lejos de ser atajos son laberintos. 28. Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, y no te juntes con alguien también que está herido, con alguien que también ya se cansó de esperar, porque cuando tú le digas, fíjate que he estado esperando esto y Dios me dijo el otro, y vienen los consejeros, no, hazlo a tu manera, mira, yo te apoyo, vamos a hacer esto, olvidándose de lo que Dios habló. Y el rey hizo 2 becerros de oro. Y fíjese cómo les llegó. Para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Les sembró una semilla de discordia. Oigan, para ustedes ellos ni se habían quejado. Viene este Jeroboam, oigan, es muy complicado que ustedes se vayan hasta Jerusalén. Y los otros, ay, sí es cierto. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron. Vengan, voy a hacer un templo. ¿Para qué no vayan hasta Jerusalén? ¿Para qué se van a cansar? ¿Para qué van hasta allá? Miren, vamos a hacer aquí cerquitas. Ahorita voy a poner sacerdotes, voy a poner levitas que no son de la tribu de Leví, pero van a hacer lo mismo. Van a tocar igual que los de allá, va a haber palabra igual que allá, y van a tener todo lo que tienen en Jerusalén. Aquí se los voy a hacer, pero ya no vayan para allá. Aquí vamos a poner este templo y yo voy a reinar, y van a tener todo lo que necesitan. Dice la palabra que construyó todo. Pero, oh sorpresa, porque había un problema, un gran problema, un detalle que se les pasó considerar a los israelitas. En su comodidad, ellos dijeron, oye, sí es cierto, ¿qué vamos a hacer hasta Jerusalén? Mejor vamos aquí. Mira, Jeroboam ya edificó un templo, es igualito al de Jerusalén. Hay sacerdotes igual que el de Jerusalén. Tenemos todo. Mira, hasta hay becerros de oro. Y la comodidad, dejándose guiar por las palabras de Jeroboam, para que no caminaran hasta su propósito, dijeron, vamos a estar aquí. Pero ¿cuál fue ese detalle enorme que se les olvidó tomar en cuenta? Que el arca de la presencia estaba en Jerusalén y no acá en los montes de Efraín. ¿Qué significa esto? Tú puedes ir a cualquier lugar donde sea buena música, buena palabra, buen ambiente, sea cómodo para ti, pero si la presencia de Dios no está ahí, puedes hacer circo, maroma y teatro, porque donde está el Espíritu de Dios solamente hay ahí libertad, y donde la presencia de Dios no está, hay esclavitud, y la esclavitud te ciega. La esclavitud no nos permite ver nuestra realidad, porque cuando hay un velo que está cubriendo la libertad que solamente el Espíritu puede darte, tendemos a hacer las cosas como nosotros queremos, como nosotros sintamos, como nosotros pensamos que deben de hacer las cosas. Y es cuando en vez de caminar y transitar el desierto que Dios nos preparó para encontrarnos con Él, tendemos a tomar atajos por nuestra voluntad, porque no queremos esperar, no queremos transitar todo ese desierto que en tu mente se hace enorme, pero en el propósito de Dios ya tenías que haber estado a 7 días como realmente estaba de Egipto a la tierra prometida. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y se nos olvida que es el Espíritu de Dios el que tiene que direccionarnos.
cuando queremos tomar atajos, aún fíjate en tus atajos, va a venir el Señor. Oye, ¿qué estás haciendo por acá? Mira, vete por acá. No, Señor, es que aquí está mejor. Y hasta queremos espiritualizar. Es que siento de Dios que es por acá. No, es tu alma que es cómoda para ti. Es que sí, ya no peco tanto como antes, Señor. Un día a la semana, una vez al año, una no es ninguna, y así se va a ir. Porque usted quiere medir su pecado en base a su propia aprobación. Pero ¿cómo es que el Señor nos está viendo? ¿Cómo es que el Señor Él planeó todo un propósito para bendecir a todas tus generaciones? Y aquí está, el desierto está ahí, la tierra prometida está aquí, pero queremos sacarle la vuelta al desierto, y es cuando nos metemos y tomamos decisiones como Jeroboam. Por la misma presión, porque ya queremos que se cumpla lo que nos dijo, queremos empezar a hacer cosas humanamente. Y es que cuando haces las cosas humanamente, tienes unas consecuencias que tus propias decisiones te van a matar. Vaya conmigo al capítulo 13. Fíjese el verso 1. En el siguiente capítulo 13, verso 1. Por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel. Fíjese, un profeta de Dios lo mandó. Y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Acuérdese que él hizo un templo, una réplica del templo de Jerusalén, pero ahí no estaba la presencia. Y él estaba en el altar. Verso 2. Luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó: oh altar, altar, esto dice el Señor: en la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos. Ese mismo día el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero, y dijo: el Señor ha prometido dar una señal. Este altar se partirá en dos y sus cenizas se derramarán en el suelo. Cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar contra el altar de Betel, el rey lo señaló con el dedo y gritó: detengan a ese hombre. Pero al instante la mano del rey se paralizó en esa posición y no podía moverla. En ese mismo momento se produjo una enorme grieta en el altar y las cenizas se desparramaron, tal como el hombre de Dios había predicho en el mensaje que recibió del Señor. Entonces el rey clamó al hombre de Dios: te ruego que le pidas al Señor tu Dios que me restaure la mano. Así que el hombre de Dios oró al Señor y la mano quedó restaurada y el rey pudo moverla otra vez. Después el rey dijo al hombre de Dios: ven al palacio conmigo, come algo y te daré un regalo. Pero el hombre de Dios le dijo al rey: aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no iría contigo. No comería ni bebería nada en ese lugar, porque el Señor me ordenó: no comas ni bebas nada mientras estés ahí, y no regreses a Judá por el mismo camino. Llega el profeta mientras Jeroboam estaba ofreciendo sacrificios en su altar, aparentando que era un altar del Señor. Y este hombre de Dios le dice: hey, lo que estás haciendo está mal, y va a ser partido ese altar, y todas tus generaciones que salgan de esto van a ser destruidas, y aún tus huesos van a ser pisoteados. Usted lee más adelante y Josías cumple esa misma profecía. Pero la señal, dice: voy a dar un altar. Dice: este altar se partirá en dos y sus cenizas van a ser derramadas en el suelo. Y este Jeroboam, cuando escuchó al hombre de Dios, inmediatamente se enfureció, extendió su mano y dijo: cállate, detengan a ese hombre. E inmediatamente dice que la mano se paralizó. Y es que cuando tú portas una instrucción del Espíritu Santo para confrontar la mentira en los lugares donde se debe predicar la verdad, nunca va a faltar la mano que esté señalándote como el traidor, el mentiroso, o el que quieran callarte para que no exhibas su desnudez. Y es que siempre vas a tener dedos y manos apuntándote a alguien
que está caminando en la voluntad de Dios. Pero ¿qué sucede? Si el Señor las deja así paralizadas, es porque lejos de apuntarte o señalarte como el culpable, es porque el Señor mismo está permitiendo esa murmuración, está permitiendo esas acusaciones, está permitiendo esa difamación solamente para una cosa: para que en el momento en que todos los ojos estén en contra de ti, únicamente vean actuar el Señor a través de tu boca. Este hombre de Dios no mandó maldición en contra de él, sino que él oró, él suplicó al rey: hey, perdóname, sáname. Es más, ni siquiera le dijo perdóname, dijo: dile al Señor que me devuelva la movilidad de la mano. Y este hombre le dijo: ok, oró por él y recuperó la movilidad. Y es que cuando estás caminando en la instrucción del Señor, va a haberte todo tipo de acusaciones, ataques, menosprecio, rechazo. Pero Dios no nos llamó a menospreciar solamente por el concepto que la gente tenga de nosotros, sino estar conviccionados en que lo que Dios nos dijo, eso tenemos que hacer. Y eso va a implicar muchas manos en tu contra. Pero tranquilo, aun cuando esos que murmuraron en contra tuya, tú puedas extender tu mano para que el Señor obre y traiga sanidad a su propio corazón. No estamos para devolver mal por mal, estamos para bendecir aunque recibas mal. Porque en esos mismos procesos, en esas mismas situaciones que aparentemente todo está en tu contra, y luego alguien viene y empieza a juzgar tu condición, tú tienes que esperar al Señor. Tú tienes que confiar en que el Señor es el que se va a encargar de tu honra, porque solamente Dios honra a los que le honran. Y si dice que el rey le ofreció, dice: ven a mi palacio, te voy a dar un regalo. Y qué impresionante enseñanza nos da el verso 8: aunque me dieras la mitad de lo que posees, no iría contigo, ni comería ni bebería nada ahí, porque el Señor me lo ordenó. Y es que tú no puedes permanecer en un lugar que aparenta ser de Dios, pero que la presencia de Dios no está. Tú no puedes ni siquiera comer ni beber en un lugar donde aparentan sacrificar, aparentan alabar, aparentan predicar, aparentan ser cristianos, aparentan todo, pero al igual que el templo de Jerusalén, hicieron una réplica, pero el arca estaba en Jerusalén, no en Efraín. Debemos en todo momento, sea la decisión que tomes, asegúrate que sea la presencia de Dios dirigiéndote, porque de lo contrario es muy fácil acomodarnos como el pueblo de Israel. Los convenció de que era muy complicado cuando en realidad no era. Dijo: aquí les voy a poner algo más cerquita. Es muy fácil ahorita escuchar un evangelio: hey, ven al Señor así como estés, Él poco a poco te va a cambiar, no importa, todo va a estar bien, todos van a ser bendecidos, tus problemas se van a acabar, mira, la vida es para ser feliz. Y no estoy diciendo que sea lo contrario en el Señor, pero omiten los desiertos necesarios en el proceso. Estos desiertos no son para que tú te desanimes, como leíamos en Oseas capítulo 2. Dice: la llevaré al desierto y le hablaré tiernamente, para que ya no me llame Señor, sino para que me diga esposo. El desierto es únicamente un solo proceso: pasar del servicio a la honra, pasar del conocimiento al entendimiento, pasar de solamente asistir a un servicio a tener una relación con el Espíritu Santo. Esa es la transición del desierto, de esclavitud a Canaán, a la tierra prometida. Cada promesa y palabra profética que Dios ha dado a tu vida y a tus generaciones únicamente se van a cumplir cuando estemos dispuestos, con un corazón correcto y agradecido, de que si el Señor quiere que pase esto, aquí estoy firme, esperando en lo que Él ya preparó para mí y para mis generaciones. Dios es un Dios de generaciones. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cada generación es la visita, hasta por 1000 generaciones, dice Deuteronomio, para bendecir. Es una promesa cuando caminamos confiados en lo que el Señor nos ha hablado. Pero no busquemos atajos en el desierto. No busquemos el cómo solucionar porque no están saliendo las cosas a como yo estoy acostumbrado. Es precisamente esa situación
sacarte de lo que tú estás acostumbrado a hacer por tus propias fuerzas, sacarte del sistema que te tiene esclavizado para hacer las cosas como tú sientes y como tú quieres. Viene el Señor, te lleva al desierto para que conozcas su presencia y su poder. Y es que cuando se trata de un propósito de Dios, tu alma te va a doler, porque te va a llevar a renunciar a cosas que a ti te agradan, pero que al Señor no. Te va a llevar a renunciar a personas como los consejeros de Jeroboam, que en vez de llevarte al Señor te están apartando de su propósito. Y te va a doler en el alma tener que renunciar y decirles ya no. Bendito desierto que te va abriendo los ojos para poder saber dónde está Dios y dónde no. Dónde escuchar una palabra del Señor y dónde solamente me endulzan el oído. Bendito desierto que nos desintoxica de toda relación que nos aparta de Él. Mire, a veces tenemos muchas relaciones tóxicas aún dentro del cuerpo de Cristo, porque pensamos que es el Señor el que quiere que permanezcamos porque así nos lo enseñaron. Es muy fácil un matrimonio que si el esposo supongamos que el esposo no es creyente, pero la esposa sí, y la esposa va a la iglesia, sirve y ama al Señor y sirve en la iglesia y todo un ministerio, pero llega a su casa y es golpeada por su esposo. Llega a su casa y su esposo anda con prostitutas y todo, y la esposa llorando porque es que es mi esposo, tengo que permanecer. ¿Por qué tendrías que soportar un maltrato al templo que es tu cuerpo, templo del Espíritu Santo? Tú no puedes estar metiendo a tu cuerpo cosas que lo dañan. Hay muchas personas que por el pensamiento religioso es que aquí me tengo que permanecer inmodo, y sufre, y es torturada, y es abusada, y es lastimada. Y deja tú lo peor, los hijos viendo, acostumbrándose a que sí debe de ser. Hoy en día esa relación tóxica de esposos así es la misma nueva relación en la iglesia. Hay ovejas que prefieren aguantar la tortura de sus dirigentes porque ya la costumbre es así. Creo que Dios jamás va a consentir un lugar donde ya no hay pacto. ¿Tú crees que este esposo tenga vigente un pacto que se cuesta con prostitutas y todo, y aunque esté casada con su esposa ya no hay pacto? Se violó el pacto. Tú no puedes permanecer fiel a un pacto que ya no existe. Tú no puedes permanecer rescatando algo que el Señor ya dejó atrás. A veces nos cuesta tanto soltar algo que el Señor ya preparó acá. Ven, aquí está la tierra prometida, pero es que en Egipto teníamos tumbas, decían el pueblo de Israel. Allá al menos teníamos donde morir. Deja de añorar aquello que te está matando día con día y comienza a caminar en lo que el Señor tiene para darte vida en abundancia. Dios te está llamando a que seas valiente e inmediatamente diferencies si es de Dios o no es de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad en todos los aspectos. Y no importa si vas a tener que pasar un desierto, ahí el Espíritu Santo va a estar. No importa si te tocó caminar solo, ese es el propósito,
que solamente sea Dios al que tú le llames, al que tú le llores, al que tú le clames. En un desierto vas a voltear para todas partes, no va a haber nadie, y la única dirección que te toca voltear es hacia arriba, porque eso es lo que el Señor quiere, hablarte, dice Oseas, tiernamente, para que ya dejes de conocerlo solamente, como dice Job, de oídas. Te había oído, pero ahora en este desierto, donde aparentemente todo lo perdí, ahora mis ojos, ¿qué? Te ven. ¿Quieres ver al Señor? ¿Quieres ver al Señor? Deleítate en tu desierto. Deja las quejas a un lado, deja los cuestionamientos del por qué tú y por qué solamente tú. Déjalos a un lado. Comienza a agradecer, porque es ahora que te das cuenta que la mayor pregunta es más preguntas. Hoy te doy una respuesta mayor. El Señor está ahí, el Señor está contigo. Bendito desierto en donde estamos preparados para encontrarnos, ya no con nuestro Señor, sino con nuestro amado. Pasamos de decir Señor mío a esposo mío. Una relación genuina con el Espíritu Santo. Permíteme orar por ti. Cierra sus ojos. Padre, honramos tu palabra, Señor. Honramos todo lo que tú, Señor, has hecho en nuestras vidas. Pero más aún, honramos tu presencia, amado Dios, porque hoy nos damos cuenta, conforme a tu palabra, que en realidad el desierto en el cual estoy posicionado, yo me enfocaba en lo que sentía, yo me enfocaba en lo que me hacía falta, yo me enfocaba en lo que me dolía, pero no me había dado cuenta que tú lo preparaste todo solamente para encontrarme contigo. Padre, perdónanos, porque lejos de estar enfocados en ser agradecidos contigo, perdí mi tiempo en quejarme, en renegar. Perdí mi tiempo en desanimarme y querer arrojar todo por la borda. Pero hoy me doy cuenta que aún a pesar del dolor, aún a pesar de la frustración, aún a pesar de lo que mi mente no alcanza a entender el por qué, hoy dejo a un lado eso, porque hoy sé que a través de tu palabra tú ya me estás esperando. Padre, perdónanos por querer hacer las cosas a nuestra manera. Perdónanos porque hemos querido tomar atajos en el desierto, pero esos atajos me han llevado a un laberinto del cual ya no encuentro salida. Perdóname, Padre, por querer aparentar algo donde tú no estás, por querer justificar cosas que aparentemente ante la gente eran de Dios, pero la realidad es que tomé atajos y me convenía más. Me convenía más llegar al monte de Efraín que ir hasta Jerusalén. Me conformaba más porque oraran por mí en vez de que yo fuera a ti en oración. Me conformé más en perseguir a profetas que me soltaran una palabra en vez de buscar tu presencia y escuchar tu voz. Perdónanos porque nos hemos conformado a aparentar en vez de ser. Quiebra todos los ídolos que hemos levantado, Señor. Todos los ídolos a mi egoísmo, a mi orgullo, a mi conocimiento, a mis títulos. Hoy renunciamos a esos ídolos, mi Dios. Renunciamos a todo aquello que ha tomado tu lugar. Renunciamos, Señor, y destruimos todo ídolo que se ha posicionado antes que tu voluntad. Perdónanos, amado Dios, y transfórmanos, porque no queremos seguir caminando en nuestras decisiones. Hoy renunciamos a los atajos y nos paramos firmes en el desierto,
Y tal como oró Josué: Señor, si tú no estás conmigo, yo no quiero ir ahí. Pero tu respuesta fue contundente, amado. Así como estuve con Moisés, estaré yo contigo. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y aún en el desierto, mayormente en el desierto, escucharemos tiernamente tu voz y nos encontraremos contigo y seremos transicionados de solamente de oídas a ver, a que nuestros ojos te vean. Mi Dios, que nuestras generaciones te vean cara a cara, que nuestras generaciones cumplan tu propósito en nuestras vidas, y que en todo momento agradezcamos cada proceso que tú permites en nuestras vidas, Señor, porque hoy entendemos que cada desierto, cada proceso es porque nos vamos a encontrar contigo. Te honramos y te glorificamos, mi Dios. Toda la honra, el poder y la gloria, el reconocimiento sean solamente para ti, mi amado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amada familia, esperemos que esta palabra sea de transformación. En lo que el Señor le ha indicado hacer. No tenga temor, no dude, ya deje de darle vueltas y alineémonos a la voluntad del Señor. Diga: Señor, estoy cansado de improvisar, que se haga tu voluntad. Si tengo que esperar un mes, un año, 10 años, que se haga tu voluntad, pero aquí esperaré confiado en que me voy a encontrar contigo. Honremos al Señor y que Él sea en todas las áreas de nuestras vidas. Comparta esta publicación, etiqueta ahí en comentarios a personas que necesitan escuchar esta palabra. Compártalo en su muro y no deje de predicar el evangelio en su casa, en su familia y donde quiera que el Señor le lleve. En su trabajo, usted es una iglesia donde quiera que se pare, porque ahí habita el Espíritu de Dios. Así que establezcamos el reino sin fronteras. Establezcamos el reino fuera de las 4 paredes, porque 4 paredes no son suficientes jamás para mostrar la grandeza del Señor.